Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo podcast, Mi Identidad, ¿cierto? Episodio número 7. Y ya vamos a contar de qué se trata en esta oportunidad. Primeramente queremos agradecer a todas las familias, a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo que estuvieron acompañándonos, ¿cierto? A través de sus llamadas, mensajes. La semana pasada lamentablemente no pudimos grabar el audio en vivo porque estuvimos de duelo como familia, así que nos tocó viajar repentinamente, pero bueno, el Señor nos da la paz, ¿cierto? La tranquilidad, ¿cierto? Y aumenta nuestra fe en tiempos difíciles. Así que abrazamos a la distancia a nuestra familia, a nuestra madre, a nuestros hermanos, tíos, primos, que hemos sido afectados, ¿cierto? En esta pérdida de nuestro familiar. En fin. Pero vamos a la palabra, vamos a la palabra. Estamos contentos, agradecidos siempre de poder compartir estas enseñanzas que hemos, ¿cierto?, denominado siempre sencilla, simple, pero directa a nuestro corazón. Y además también estamos orando, iglesia amada, por tanto resfrío. Hoy día yo tengo casi un poco más de voz. Hemos pasado por alto y bajo en estos resfriados, ¿cierto?, que llegan en invierno. Así que oramos por todas las iglesias, por todo Chile, desde el norte al sur de Chile, por estos resfriados de invierno que se han presentado bastante fuertes y bastante duros, ¿verdad? Con noticias lamentables de bebés y niños falleciendo, ¿cierto? Por estos resfríos, por este virus que está atacando en este invierno tan duro aquí en Chile. Bueno, pero estamos orando y creyendo que el Señor está siempre con nosotros. Queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Queremos saludar también a los nuevos pastores de Identidad de Reino Coronel, ¿cierto? A nuestro pastor Guillermo y Nancy, que serán los encargados de esta ciudad para seguir levantando obra. Ustedes saben que los proyectos de Dios tienen que continuar y bueno, y nosotros empezamos ya a hacer maleta, a descontar para ya radicarnos fuera de Chile de una forma definitiva. Así que vamos a aprovechar todo el tiempo que nos quede por este sur maravilloso, por este norte maravilloso. Vamos a aprovechar de cada día, de cada segundo, de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y principalmente disfrutar este tiempo en familia. Bueno, este episodio número 7 y mire, este lo había escrito base a algo personal, ¿no? Que me había pasado hace ya unas 3 semanas cuando llegué a casa a acomodar nuevamente todo. Y bueno, tenía un pequeño como escritorio, le podemos decir como un mueble donde se guarda libros y los cajoncitos, ¿cierto? Que se corren, que son correderos, estaban sueltos. Y bueno, yo dije, oye, este mueble no tiene más de un año, casi 2 quizás, y se ha ido soltando y se veía bastante feo, ¿no? Por el peso quizás de las cosas se veía bastante feo. Y bueno, y en ese afán del día a día y que a veces uno no tiene tiempo, me detengo a mirarlo y escucho la palabra reparar, reparar. Y dije, ay Dios mío, esto hay que arreglar, ¿no? Entonces tomo unas cosas de atornillador, de cosas que encontré ahí en el cuartito de herramientas y con mucha paciencia empecé a sacar cada cajoncito, ¿verdad? Y comencé a reparar una pieza por otra, una por otra, y estaba poco a poco. La verdad que visiblemente se veía que no tenía solución y que no podía tener arreglo, que estaba estropeado, que estaba roto. Pero cuando me di el tiempo realmente de identificar las piezas y cómo podrían ir y cómo podía quizás reafirmarlas, cambiarlas y quizás intervenir con un poquito de otros materiales para que tuviera mucho más firmeza el mueble, me di cuenta que tenía reparación. Y vino esta palabra a mi vida, ¿cierto? Reparar, y empecé a buscar y empecé a, a verlo, ¿cierto? A través de la palabra de Dios, de que a veces nosotros estamos como ese mueblecito, ¿verdad? Un poco rotos, estropeados, ¿verdad? Y necesitamos ese arreglo, necesitamos eso especial
para poder enmendar, para poder corregir, para poder remediar, ¿cierto? O para poder cambiar esas cosas que están mal hechas y están, ¿cierto? Estropeadas, para poder reparar en nuestro corazón y en nuestro hogar el altar del Señor. Mire qué tremendo, a través de un mueble como el Señor nos habla. Y es así como está mucha gente hoy en día, iglesia, quebrada, gente que está eh, quizás pasando momentos difíciles, que ha vivido circunstancias de la vida que le aleja de Dios, eh, quizás otros por mal testimonio, ¿cierto? Se decepcionan y tantos hechos que a veces nos pasan o situaciones que nos hacen daño, pero que aparentemente creemos que todo está bien, pero cuando miramos, cuando observamos, cuando nos paramos a profundizar en nosotros, podemos ver quizás estas ruinas caídas, ¿cierto? Y que realmente necesitamos reparar en nuestras vidas. Y por eso hoy quiero hablarte de eso. La Biblia en muchas ocasiones habla de edificar y reparar. Entonces, cuando hablamos de reparar es porque algo se ha roto y se ha estropeado, ¿verdad? Y que tiene solución. Y mire, yo hace un par de meses, una muy buena amiga, que ya muy pronto ustedes van a conocer este proyecto y lo que estamos realizando, escribió una canción para mi proyecto y nunca voy a olvidar cómo empezaba la letra, porque la canción tenía que poder describir los momentos de mi transformación y cómo yo estaba cuando llegué al Señor. Y una de las frases que a mí más me tocó en esta letra fue cuando estaba en mil pedazos. Y a veces nosotros estamos en estos mil pedazos, quebrados por dentro, quebrados en nuestras emociones, quebrados en nuestra vida, quebrados incluso aún sirviendo a Dios. Pero hay buenas noticias. Hay un reparador en todo y ese se llama Jesucristo. Siempre habrá esperanza cuando creemos y tenemos fe en este, ¿cierto? Dios maravilloso, en este Salvador del mundo, ¿cierto? Llamado Jesucristo. Cuando vamos a la Biblia, hay una palabra que me llama la atención, donde hay una frase, y en una de las versiones, serás llamado reparador de portillos. Mire qué tremendo, llamado reparador de portillos. Y cuando hablamos a través de la palabra de Dios de esta palabra, ¿cierto? A ver qué sentido tiene, eh, podemos mirarla de dos maneras. Primero, ¿cierto? Que es un hueco en los muros, ¿verdad? De protección en ese tiempo que poseían, ¿cierto? Las ciudades. Lo cual yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado, que si algo está quebrado, si algo tiene un hueco, ¿cierto? En los muros, donde tienen que ser protección para nosotros, si hay una grieta, nosotros debemos tener este cuidado de no permitirle al enemigo que pueda entrar por ese lugar. Y así como quizás las rupturas, ¿cierto? Las paredes, las grietas y tantas cosas más puedan ser causa de derrumbe o de destrucción gradualmente en una situación, en nuestras emociones o en algo, ¿cierto? Como un objeto. Entonces, tiene sentido, iglesia, de que nosotros tenemos que aprender a identificar tantas formas y entender que estos portillos que a veces pueden entrar sean causa quizá de pecado, de la irresponsabilidad, del egoísmo, de nuestra forma, de que nuestro corazón, nuestras emociones no se sujetan, ¿cierto?, a lo que el Señor ha demandado de nosotros, ¿verdad?, que ha demandado el Señor en nuestras vidas. A veces tenemos congregaciones y iglesias que debido a sus esquemas religiosos, legalismo, ¿cierto?, y de moverse, ¿cierto?, más bien en lo natural, en la forma carnal, ¿cierto?, pueden destruir y pueden dañar también a sus miembros. Y así tantas situaciones que pueden venir a nuestra vida, pero si lo llevamos a la vida espiritual, es abrir grieta, es abrir hueco, es abrir, ¿cierto?, una forma que Satanás puede atacar a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra, ¿cierto?,
a nuestro ministerio. Por eso es importante que debemos ser reparados. Y la forma de ser reparados para que Satanás no entre y no tenga lugar es que nosotros podamos tener, ¿verdad?, esa comunión con el Señor. Mire, cuando hablamos de reparadores de portillo, significa que habrán hombres y mujeres que entendiendo la oposición de cada uno, cada llamado, cada asignación, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, nosotros debemos usar correctamente la palabra de Dios, iglesia, para restaurar vidas, para poder levantar vida. Esa fue la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo. Ustedes recuerdan ahí, Timoteo mayormente habla de la conducta, ¿cierto?, de nosotros como creyentes, como cristianos, aquellos que son líderes, aquellos que anhelan obispado, ¿verdad? Y Pablo le habla a Timoteo las instrucciones, le instruye a qué es lo que viene y cómo debería actuar en diferentes situaciones. Y ahí en 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa el bien la palabra de verdad. Bueno, usted puede leerlo más detenidamente y más largo. Entonces, siempre la palabra de Dios nos está mostrando que nosotros debemos ser pacificadores, ¿verdad? Que debemos estar dispuestos a restaurar relaciones que se han deteriorado, ¿cierto? Que podemos ser personas que consuelen a otro, que podamos ser personas que podamos dar confianza y ánimo, que seamos personas que podamos ser justos, ¿verdad? Que podamos motivar a otro con nuestra fe. Sin duda somos gente común y corriente, pero recuerden que tenemos, ¿cierto?, algo diferente. ¿Y saben lo que es eso diferente? Es que aquellos que hemos aceptado a Dios como nuestro Salvador, ¿cierto?, al Dios de nuestras vidas, sabemos que nos debemos regir por los principios de Dios, por el orden de Dios, ¿verdad? Y nos debemos regir por su mayor instrucción, la mayor profeta, que es su palabra. Y en esto me quiero detener. Mire, en la Biblia hay un montón de historias donde habla, ¿cierto?, de reparar el altar de Dios en nuestras vidas. Y mire, Hechos 15:16 dice, anteriormente estaban hablando de las cosas que habían pasado en la antigüedad. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Amén. ¿Sabe, iglesia? La Biblia en el Antiguo Testamento siempre hablaba de ciudades caídas, de murallas caídas, ¿verdad? De restauración, de reparar ciertas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque habían olvidado el altar del Señor. Y yo creo que cuando hablamos de reparar para nosotros, de reparar nuestro corazón, de reparar nuestras emociones, porque quizás se han dañado, nosotros debemos pensar que lo que debemos reparar para estar bien, para tener esa calma, para tener esa paz, para tener esa fuerza, es el altar de Dios en nuestro corazón. Porque solo Dios nos podrá dar esa paz, esa tranquilidad y esa manera, ¿verdad?, de poder seguir en este camino llamado vida. En Primera de Crónica encontramos muchas historias, como David, ¿cierto? Cuando David ya toma la fortaleza, primero Saúl, ¿cierto?, muere, ¿ya? Y David es proclamado rey en Israel. Y después viene este capítulo 11 de Primera de Crónica, donde David toma la fortaleza de Sión, dice capítulo 11, versículo 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jesús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso llamaron a la ciudad de David. Pero escuche, mire en el versículo 8,
de este mismo capítulo. Y edificó la ciudad alrededor desde el Milo hasta el muro. Y Joab reparó, escuche bien, reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. O sea, hay muchas historias en la Biblia que nos enseñan que hay que reparar. ¿Y cuándo reparamos? Porque mayormente la naturaleza del hombre y la mujer, ¿cierto?, es perder su diseño original. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, luchamos y competimos completamente con nuestra carnalidad, con nuestra naturaleza humana. Porque nuestra naturaleza humana, ¿cierto?, es pecado, mayormente. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A limpiarnos, a redimirnos, ¿cierto?, del pecado. Entonces, constantemente estamos en esa reparación. Y así también como otra historia en Reyes, en Segunda de Reyes, se recuerdan del rey Josías, que fue un rey joven, ¿cierto?, que asumió y que con edad de 18 años, ¿cierto?, halla el libro de la ley y empieza a leerlo y entenderlo y se da cuenta que cuando leyó, ¿cierto?, y vio las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos porque habían, ¿cierto?, transgredido la ley de Dios y lo que el Señor, ¿verdad?, había escrito. O sea, él tuvo miedo, tuvo temor y envió a los profetas a hablar, ¿cierto?, a los sacerdotes con Jehová. Y Jehová le responde a este rey, donde le dice en el Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 19, dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Rajaste tu vestido y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Y mire qué tremendo este rey Josías, un rey joven. Por tanto, y viene la promesa de Jehová, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Mire qué tremendo. O sea, muchas historias de la Biblia no hablan de reparar el altar del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando estamos quebrados? Mayormente puede ser porque estamos decepcionados de que Dios nos abandonó, que Dios no se hace presente en algo que estamos esperando, quizás en una oración, en una petición, y quizás porque otros han sido cierto instrumento para dañarnos, para decepcionarnos, para perseguirnos, pero aún así, iglesia, tú y yo debemos cuidar nuestro corazón, debemos, cierto, cuidar, y la palabra lo dice y lo hemos recalcado siempre, que sobre toda cosa guarda el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando pasan circunstancias como esta, como este mueble, que visiblemente se veía estable, pero a mover los cajones se caía todo, ¿cierto? Había una forma de inspeccionar ahí íntimamente que visiblemente quizás no tenía reparación, y nosotros muchas veces vemos con nuestros ojos naturales y vemos que no hay solución, que no hay reparación, que no hay salida. Sin embargo, cuando nos detenemos, cuando confiamos, cuando creemos en el Dios que servimos, cuando creemos en este gran yo soy que transmite la Biblia, que cuenta la Biblia, ¿verdad?, podemos entender que hay cosas, aunque estemos quebrados, aunque estemos estropeados, aunque estemos rotos, que se pueden reparar. Amén. Que podemos enmendar y corregir, ¿cierto?, para poder volver, ¿cierto?, a intentarlo una vez más. Mire, lo único que a nosotros nos separa de Dios es el pecado. Pero recuerde que Dios es un Dios de oportunidades y siempre está a través de su palabra recordándonos que no debemos, ¿verdad?, estar en pecado. Porque si estamos en pecado nos alejamos de Él. Pero si estamos, ¿verdad?, en comunión con Él, Él nos dará la fuerza para evitar las tentaciones, nos dará la fuerza para poder sostenernos a través de su palabra, para estar firme, para ser hombres y mujeres que edifiquemos a la iglesia de Cristo aquí en la tierra, y más bien no seamos personas
que dañen a otros, ¿cierto? Que podamos quizá decepcionar a otros. Sin duda no podemos estar pendientes de todo lo que se dice de uno, pero sí debemos actuar de la mejor manera para no dañar a otro. Cuando los portillos, ¿verdad?, sean reparados, iglesia, para las paredes sean reconstruidas en esos huecos que quizás quedaron abiertos, en esas grietas que quedaron abiertos, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que ahí veremos la gracia de Dios en nuestras vidas, porque si nosotros no somos capaces de ver estos escenarios donde nos contaminamos y nos intoxicamos, ¿cierto? Con eh, con estas cosas que nos quiebran, que nos lastiman, que nos dañan, que hacen que estemos rotos, no vamos a poder dejar o no vamos a poder cerrar la puerta a Satanás en estas grietas, en estos rotos, en esto que pueda complicarnos. Entonces, una de las cosas que el Señor me hablaba de esta palabra reparar es porque Él puede reparar cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando en tu vida. Y yo le creo a Dios. Amén. Él puede reparar quizás lo que se ha quebrado en tu vida, tus emociones, tu matrimonio, una relación de amistad, una relación quizás con tus líderes, con tus pastores, una relación profesional, una relación quizás en sueños que tú tengas y que no has podido ver y cumplir porque te quebraste en el camino, te estropeaste en el camino y no te has dado cuenta que hay circunstancias pequeñas que no se ven visiblemente, pero que no están funcionando correctamente. Entonces, no te has dado cuenta de esas grietas, de esos huecos, de esos portillos que quizás quedan ahí a la intemperie, pero que visiblemente se ve que está bien, pero que nosotros, como hijos de Dios, debemos reparar constantemente en nuestras vidas. Lo que más debemos reparar, iglesia, es el altar al Señor. Eso es lo que no debemos olvidar. Esto no se trata de que la gente nos vea, ¿cierto?, predicando bonito. No se trata de que la gente nos vea hablando bonito de Dios. Se trata de que nosotros, en nuestra forma, en nuestra intensidad, profundidad, en nuestra intimidad, ¿verdad?, podamos ser íntegros, podamos identificar, podamos quizá buscar esto que se ha roto, esto que se ha estropeado, para poder remediar, para poder corregir, para poder seguir creciendo, ser hombres y mujeres en Cristo, así como David, ¿cierto? Tomó la fortaleza de Sión y Joab, ¿cierto?, reparó el resto de la ciudad. Debemos reparar el altar de Cristo en nuestras iglesias, en nuestra nación, en las naciones del mundo, porque muchas veces hablamos de Dios, predicamos a Dios, pero realmente lo hacemos sin su presencia y sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo, no hay un equilibrio entre la palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas, finalmente quizás no vamos a ver fruto, porque esto es un equilibrio, ¿cierto? Tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser gente del Espíritu Santo aquí en la tierra, para que todo lo que hagamos, y nos vamos a equivocar y posiblemente nos vamos a caer, pero para que todo lo que hagamos podamos ser ejemplo para otros, dar un buen testimonio. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que debemos tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, es necesario que hoy nos detengamos en esta mañana fría, ¿cierto?, esta mañana de invierno, por lo menos en nuestra nación. Es necesario que nos detengamos a reparar aquello que está roto dentro de nosotros o está estropeado, para que lo que salga de nosotros sea positivo, sea bueno, sea sano y no vayamos dañando a otros por el camino. Y el Antiguo Testamento habla de edificar, de reedificar, de reparar, y habla de varios casos, ¿cierto?, que la gente se juntó, ¿verdad?, para poder levantar, ¿cierto?, altar a Jehová. Mire, aquí hay otro en Segunda de Crónica, otro versículo que me gusta mucho. En Segunda de Crónica, capítulo 15, versículo 8, dice: cuando yo asá las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed,
cobró ánimo y quitó los dioses abominables, de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa en Efraín. Y reparó, escuche bien, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Qué tremendo. Siempre estamos reparando y tenemos que reparar nuestro altar. Yo sé que muchas personas nos están escuchando, que nos comparten en varios países, que estas son enseñanzas simples, sencillas, pero yo sé que Dios te está hablando directo a tu corazón. Seamos honestos con nosotros, seamos honestos con nuestras emociones, nuestros sentimientos y arreglemos aquello que está roto, que está estropeado dentro de nosotros. Reparemos el altar de Dios en nuestro corazón y en nuestra casa, principalmente en nuestro corazón y en nuestro hogar, porque ese es el primer ministerio que nosotros debemos tener. Y ya después, todo lo demás. Si nosotros tenemos un altar reparado para Dios, todo lo que hagamos, ya sea profesionalmente, naturalmente, en nuestra vida espiritual, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ministerial, va a ser bueno para los demás. No sé cuáles son las circunstancias vividas, no sé qué es lo que te puede estar alejando de Dios, no sé cuál fue el mal testimonio, ¿cierto?, de otros que te decepcionó, que te dañó. No sé cuáles fueron los hechos, ¿cierto?, de situaciones que te han roto y que te han quebrado en 1000 pedazos. Pero cual sea la circunstancia, cual sea el caso, cual sea la experiencia que tú estés viviendo o hayas vivido, yo te vengo a decir en esta mañana que el único que nos puede reparar en nuestra intimidad es el Señor. Él es un amigo fiel, Él es un amigo que abraza, Él es un amigo que levanta, Él es el amigo que perdona, el amigo que enseña a través de su palabra. Pero tú tienes que reparar el altar, te tienes que alejar de aquello que te aleja, ¿cierto?, que te separa de su presencia. El pecado separa de la presencia. Tienes que venir quebrantado, tienes que convertirte en un corazón disponible, en un corazón enseñable, un corazón quebrantado, un corazón que tema a Dios, que tema a Jehová, un corazón manso, un corazón humilde, un corazón sencillo. Iglesia, a veces conocemos la palabra, a veces hemos conocido los milagros y las manifestaciones más grandes de nuestro Dios, pero aún así nos guiamos por nuestras emociones, nos guiamos por nuestros sentimientos y nos encerramos en nuestras ideas y nuestras formas, ¿verdad? Pero sin embargo, esto no se trata de emoción, no se trata de sentimiento, se trata de convicción, que aquel que nos llamó, que nos escogió antes de la fundación del mundo para hacer cosas buenas, obras buenas, dice su palabra, ¿verdad? Está con nosotros. Y Él perfeccionará la buena obra en nosotros. Hoy yo te invito a reparar el corazón, a soltar lo que te daña, a sanar, ¿verdad?, lo que te ha roto, a reparar esas grietas que quizás se abrieron y que hoy le permiten a Satanás, ¿cierto?, entrar para dañar más, a perdonar. Iglesia, Jesucristo nos enseñó, y esa es una de las bases del Evangelio, a perdonar. Si no perdonamos, nunca vamos a poder avanzar. Esta mañana te invito a reparar tu vida. Y el único que puede ayudar, ¿cierto?, a reparar o arreglar eso que quizás se ha estropeado, se llama Jesucristo. Te invito a conocerle, te invito a leerle. Hay tantas formas de buscar a Dios, hay tantas maneras, ¿verdad?, de buscar a Dios. Yo te invito a través de esta oración que cierres tus ojos y le digas: Señor de mi vida, Señor, ayúdame a reparar todo lo que mi corazón ha sentido. Ayúdame a reparar quizás el abandono de mi familia, el abandono de mis padres, quizás
eso que me dañó desde pequeño, Señor, eso que dejó un hueco grande en mi corazón, en mis emociones. Ayúdame a reparar lo que se rompió, lo que está roto, lo que está estropeado, Señor, porque el único que nos puede ayudar eres tú, Señor. Yo oro, Señor, por todas esas personas que nos están escuchando a través de estos audios digitales, Señor, desde el norte al sur de Chile, Señor, como en las naciones del mundo. Oro por aquellos que quizás están sufriendo, Señor, con un corazón roto, con un corazón quebrantado, con aquellos que están decepcionados y que no quieren nada, Señor, con aquellos que han tenido que vivir circunstancias y escenarios difíciles, Señor, y que no han podido salir adelante, ¿cierto?, con su fuerza. Pero yo sé que tu Espíritu Santo en esta mañana le estás hablando a cada una de esas personas que necesitan saber que se puede restaurar, que se puede volver a edificar, que tú eres un Dios de oportunidades, que eres un Dios que restaura, que levanta, que fortalece, que sana, que perdona, Padre Celestial. Yo oro por todas esas personas que nos puedan estar escuchando y que nos van a compartir, Padre, para que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, pueda llenar sus corazones de paz, tranquilidad y principalmente amor, Padre. Necesitamos tanto amor en esta humanidad para seguir perseverando aún en estos tiempos difíciles, Señor. Dejo esta oración por todas esas almas que nos están escuchando, por las que no escucharán y por las que llegarán a nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué lindo, ¿no? Un nuevo tema, ¿cierto? Simple, sencillo, pero directo. Le pido perdón porque a rato me ahogaba con el resfriado, pero hemos tratado de sacar la mejor voz para poder estar con ustedes a través, ¿cierto?, de estos audios digitales una vez por semana, ¿verdad? Allí en YouTube, Spotify, Ancho y en todas las plataformas que Dios nos ha permitido llegar a ustedes. Les abrazamos a la distancia, oramos por cada petición, oramos por cada familia que llega a nuestro ministerio, oramos por nuestro ministerio en Chile y en las naciones, oramos por cada caso que estamos atendiendo, oramos por todas esas vidas que llegan rotas y quebrantadas, porque sabemos que Dios hará la buena obra en cada uno de ellos. Así que nos volvemos a escuchar en un próximo podcast, Mi Identidad. Recuerden, compártenos, escúchenos y háganos llegar también sus temas, porque recuerden que al número 10 vamos a hablar de temas contingentes, vamos a hablar de temas que aún en la iglesia, ¿cierto?, del hoy, del siglo XXI, han sido tabú, y vamos a hablar de los temas que debemos enfrentar también como ministerio, de lo que está pasando con la juventud, de lo que está pasando con los niños y de lo que deberíamos enseñar también para que nuestros jóvenes, ¿cierto?, nuestros niños tengan más herramientas de enfrentar el día a día. Bueno, les abrazo, les bendigo y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao.